¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este espacio que tiene nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo para estar en constante comunicación. Esta charla que esperamos ustedes puedan disfrutar el día de hoy aquí en Naranjeros Podcast. Estamos prácticamente ya con los días en cuenta regresiva muy breve para que arranque la temporada 2023-2024 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Oficialmente estamos en pretemporada y eso es lo que hoy nos tiene muy contentos. Sabemos que esa alegría también la comparten ustedes, los fieles aficionados de nuestro equipo. Junto a Ricardo Hernández, yo soy Samuel Favela y les damos una cordial bienvenida a un episodio más de Naranjeros Podcast. Ricardo, ya no huele, ya apesta a béisbol, ya están nuestros Naranjeros de Hermosillo sudando la camiseta, lo que tanto queríamos ver. Así es, Samuel, a toda la gente que nos sigue, por supuesto, a través de Naranjeros Podcast. Ya una pretemporada más que ha iniciado aquí en el Estadio Fernando Valenzuela, también ya en la ciudad de Tucson, donde se ha puesto en marcha esta pretemporada. Interesante porque es una pretemporada distinta, ya que este año, desde el primer día, hemos visto el cuerpo técnico trabajando muy arduamente con los jóvenes que han llegado también, algunos veteranos valiosos también que reportaron desde temprano la práctica y que ha demostrado esto, la intensidad con la que se está trabajando, buscando el objetivo que el manager lo dejó claro desde el primer día. Sí, totalmente, tengo que coincidir contigo en ello y que la afición se irá dando cuenta poco a poco conforme vaya avanzando la pretemporada, que se compone de diferentes fases. Vamos platicando precisamente de ello. No solamente pensará el aficionado, y estamos hablando de casi un mes de entrenamientos únicamente. No, hay una muy buena cantidad de, en ese entrenamiento, de facetas que tiene la pretemporada del equipo. Actualmente estamos en la primera fase, es decir, el equipo llega, empiezan sus jugadores poco a poco a reportarse al Estadio Fernando Valenzuela, que es la sede, la casa de nuestro equipo Naranjeros en Liga Mexicana del Pacífico, y bajo las órdenes de su cuerpo técnico se hace en una primera etapa principalmente trabajo de acondicionamiento físico y los que tantas veces hemos conocido y que aquí se trabajan especialmente, los famosos fundamentos del béisbol. Es decir, esas jugadas que cuando está avanzando la temporada decimos, bueno, es que es de rutina, es que no hubo buena comunicación entre lanzador y primera base, es que el catcher no entendió bien tal o cual cosa con uno de sus compañeros al tirar a segunda. Precisamente estos días son para que, en este caso, Juan Gabriel Castro, con su amplio cuerpo técnico, del cual platicaremos en un momento, Ricardo, porque hay rostros nuevos que vienen a aportar sus conocimientos y su experiencia al plantel. Así es, esas jugadas de situación muchas veces que son nombradas así, en las cuales son muy repetitivas, es cierto, pero en base a esa misma repetición se van dando los buenos resultados a lo largo de temporada, como bien comentas tú, es decir, son tiros no solamente a las bases, también el catcher tiene que saber a dónde dirigir al lanzador para que haga los tiros en las colchonetas, también cómo cubrir un toque de bola, por ejemplo, los jugadores defensivos. Es decir, son muchos trabajos que se van haciendo día a día y que los jugadores van sumando esa experiencia para la temporada. Y es que tienen un solo objetivo. Hay que recordar una cosa. Este es un deporte en donde no solamente es ejecutar bien un plan, sino cuando sea necesario tener que improvisar. Es decir, habrá ocasiones en las que tal cual el plan de trabajo que el manager traía funcionó. Es decir, la ofensiva carburó, el picheo tuvo un buen trabajo y las cosas están saliendo bien. Pero a veces el rival también opone resistencia. A veces el rival quizá te obliga a hacer un momento distinto de juego. O quizá estamos en un juego que está en la séptima, octava entrada, empatado sin carreras y quieres hacer algo diferente y es donde va ahí el trabajo tanto tuyo como del rival de tocar la pelota, buscar provocar el error, y el manager en este caso usa estos días de trabajo para decir, bueno, vamos a equivocarnos nosotros defensivamente hablando lo menos posible. Exactamente, el famoso béisbol pequeño, como llaman algunas personas, es decir, esas formas de jugar el béisbol con el famoso librito también, el librito que no existe pero que todo el mundo sabe de la existencia de ese librito, para decir cómo se debe de jugar el béisbol. Y es algo que hemos visto a lo largo de los años y cómo se ha ido implementando cada año más y más ese trabajo de fundamentos también que lleva a cabo el cuerpo técnico. También otro trabajo importante, Samuel, lo comentabas bien tú, el de los trainers, el preparador físico también, porque desde el día 1 hemos visto cómo han estado trabajando incluso antes de salir al campo de juego. Es decir, en la zona del sótano del estadio donde está el gimnasio también están trabajando desde
mucho antes de que salten al terreno de juego. ¿Cuánto hemos escuchado? No nos vayamos muy lejos. Quien nos ha acompañado frecuentemente en redes sociales recuerda que no hace mucho tiempo tuvimos como invitado en nuestro programa de La Hora Naranjera a Juan Pablo Ramas, y él coincidía con nosotros en lo que siempre sus compañeros nos dicen de manera frecuente al momento de preguntarles, bueno, viene la temporada, objetivos, deseos, y siempre el común denominador es la palabra salud. Exactamente. Ellos quieren estar físicamente en condiciones óptimas para poder hacer lo que mejor saben hacer, que es desempeñarse dentro del terreno de juego, pero una parte fundamental de esto es, sí, el cuerpo de entrenadores, el cuerpo de trainers, pero también el buen trabajo que el pelotero pueda realizar con ellos. Es decir, ese buen acondicionamiento físico, pero cuidando su cuerpo de las lesiones, es muy importante. Y es aquí donde se echa a volar, donde empieza este plan de trabajo de combinar el trabajo dentro del terreno de juego con el acondicionar lo mejor posible al cuerpo para trabajar a esa intensidad que el béisbol exige, y que además hacerlo con el suficiente cuidado para que ese esfuerzo extra quizá no provoque alguna lesión física. Exactamente, que es lo que hemos visto que comentaba ahí en Juan Pablo Ramas, de cómo se trabaja de esa forma para evitar cualquier lesión, sobre todo en lanzadores, que sabemos que puede ser lesión en el brazo, incluso en los mismos ejercicios que realizan alguna lesión que también que puede ser al momento de buscar una jugada en el cuadro. Están trabajando para que evitar lo mayor posible ese tipo de lesiones a lo largo de la temporada también. Totalmente, y además decíamos ese tipo de jugadas que en un momento clave de un juego pueden marcar diferencia a favor o en contra. ¿Cuántas veces hemos visto en determinado momento del juego que un equipo está abajo en el marcador quizás y abre una tanda de la séptima, octava entrada con su primer bateador del inning conectando un doblete, y la afición inmediato empieza, oye, viene el regreso, hay que tocar la pelota? Pero si el toque de pelota no se ejecuta bien y sacan a tu compañero en tercera, quizá echaste a perder lo que pudo ser un rally, un ataque que fructificara en anotaciones para tu equipo. Ojo, y si lo ejecutas bien, a veces hay quien no le gusta ese tipo de béisbol, hay quien sí, pero cuando es requerido y se ejecuta bien, no luce mucho, pero es sumamente efectivo. Exactamente. Y esa es una parte muy importante que los manejadores trabajan con todos sus jugadores, y además, en lo especial, la pretemporada de nuestros naranjeros sí sirve como preparación para la próxima campaña, que eso es el factor más importante. Pero también por ahí hemos escuchado tantas veces, Ricardo, no me vas a dejar mentir, la afición también dirá, oye, vemos el staff de coaches de Naranjeros de Hermosillo, y son muchos, sí son muchos, pero cada uno tiene su razón de ser, de estar ahí, y porque es un club muy rico en cuanto a calidad y cantidad de jugadores. De inicio, estamos hablando de un roster de 70 jugadores. ¿Qué te gusta? Quizá 60 de esos 70 es casi seguro que vendrán. ¿Sí? Quizá 55, por decir solamente un número. Estamos hablando de 55 elementos divididos entre lanzadores y bateadores. Y si nos vamos por posiciones, receptores, infielders, outfielders, estamos hablando de que son muchos departamentos a los cuales cada uno de los coaches necesita poner atención. Incluso el mismo picheo, porque hemos visto que está el coach de picheo para los abridores y tiene que haber alguien más que esté en el bullpen también. Exacto. Y ahora, aunado a eso, en la pretemporada tenemos digamos que podemos dividir, si el término me lo permiten, al equipo en dos. Es decir, tenemos una base de jugadores que se está preparando física, mental y deportivamente hablando para debutar el 15 de octubre. Exactamente. Pero hay otra gran cantidad de jugadores que algunos quizá ya están listos para dar el paso, dejar ese grupo de jóvenes promesas del plantel, del equipo, a por qué no pelear por un puesto, por un lugar, a querer debutar, a encontrar su nivel óptimo, o bien la necesidad que el equipo tenga en cierta posición. Y lo hemos visto en los últimos años, el caso de Ángel Camacho, el caso de Ángel Ramírez también la temporada pasada, que lo vimos cómo se quedó después de la pretemporada, se ganó su lugar en los juegos de exhibición para estar presente en el roster final de la temporada. ¿Ya? Y tuvo una buena temporada, esa es una parte muy importante. Ahora, ¿por qué aprovechamos para hacer esta ejemplificación, Ricardo? Porque actualmente creo que le podemos preguntar
a cualquier aficionado naranjero por José Cardona, y el 98%, sin temor a equivocarme, el 98% de los fanáticos saben quién es. Sí, mismo caso de un Wilmer Ríos, un Juan Pablo Ramas. Los ubican perfectamente. Para que ellos hayan llegado a convertirse hoy en los elementos estelares de nuestro equipo, los jugadores de mayor renombre y calidad dentro del campo, no pasaron 1, 2, 3, 4 temporadas. Pasó mucho tiempo en el que ellos fueron desarrollándose, fueron creciendo, fueron mejorando, y es ahí donde entra ese trabajo que decíamos de esos tantos coaches, si tú lo quieres llamar así, pero que Naranjeros hace ese esfuerzo para personalizar en la medida de lo posible más el trabajo con sus jugadores y el desarrollo. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, solamente en el picheo, que ha sido, por cierto, una de las virtudes más importantes de nuestro equipo en los últimos años. Una de las fortalezas en que ha estado colocado siempre en los primeros lugares de picheo, efectividad al final de la temporada. Palpablemente nosotros durante la temporada, visualmente, vemos a Elmer Descens entrar y salir al campo, que él es el coach. Él, para acabar pronto, él es el responsable de todo el picheo naranjero. Él es el que sale y en los momentos cruciales platica con su jugador, arma su estrategia, hace su trabajo de motivación. Pero a él lo acompañan de entrada Maximino León, una leyenda del béisbol mexicano, un elemento, un número retirado simplemente de nuestro equipo. Histórico, simplemente. Y que el caso de Maximino es un caso, creo yo, especial, porque hace un trabajo, personalmente lo considero así, creo que vamos a coincidir, Ricardo, formidable con jóvenes y no tan jóvenes. Es decir, tiene esa, digamos, sapiencia, ese conocimiento, esa experiencia, pero también tiene esa, digamos, facilidad de charlar con un joven que está en su primera, segunda temporada y regalarle un consejo, corregirle quizá algún detalle en su mecánica, pero también al experimentado, orientarlo, decirle, oye, no te voy a corregir tu mecánica, pero creo que este otro detalle que estás haciendo quizá extra campo o en la práctica no te está ayudando. Exacto. O te puede ayudar más, y eso es un factor importantísimo. Sí, es que es un maestro en toda la extensión de la palabra, porque está siendo un docente para enseñarle a los nuevos jugadores cómo lanzar, y también a los veteranos, como bien comentas tú, Samuel, de cómo estar enfocados en el juego. Exacto, y estamos hablando de dos elementos que han sido coach de picheo del equipo, ambos. Lo fue Maximino en su momento y ahora como la mano derecha, digamos. Que de hecho Maximino fue coach, creo, si no mal no recuerdo, de Elmer en algún momento también. Mira qué curioso la historia del béisbol. Y a ellos se unen gente como Ricardo Solís, el gran zurdo de oro que todo el mundo recordamos con sus grandes hazañas, una tremenda persona. Además, él trabajando mayormente enfocado en los jóvenes que recién llegan al plantel, y que él les va dando un seguimiento y digamos él va apoyando a Maximino León y como cadenita va llegando a Elmer Descens el decir, mira, de estos 10, 20 muchachos nuevos que no han debutado, quizá 15, tal y tal, están en un nivel un poco más avanzado. Con tal y tal hay que trabajar quizá esto. Y es ahí donde se va complementando un trabajo en equipo muy importante. Y eso es en el picheo. Si nos vamos al bateo, es una situación similar con Carlos Ivers, que es ahora el coach de bateo de nuestro equipo, con Cornelio García, que tiene muchos años en la organización trabajando en ese departamento, está Carlos Alberto Gastelum, está Adolfo Camacho. Ahora, estamos hablando de ofensiva. Sí. Y si te das a defensiva, en este caso en el infield, tienes a Carlos Gastelum, tienes a Adolfo Camacho también. Ambos trabajando con los jugadores de cuadro, Cornelio García trabajando con el outfield, Eric Bielis que lo asiste, y si nos vamos a los receptores, tienes dos ahí tremendos receptores. Naranjeros en su momento ambos, el caso de Tyson Mesa, Alfredo Tyson Mesa, y también de Noé Muñoz, que se incorpora este año al equipo. Es correcto, estamos hablando de que salvo Muñoz, el resto estaba ya desde la temporada pasada, y la mayoría viene, digamos, en su posibilidad dándole seguimiento a los jóvenes y a los elementos ya establecidos del plantel. ¿Por qué queríamos hacer esta ejemplificación? Para que usted pueda conocer un poco más el por qué, digamos, bueno, por qué son tantos coaches, para tratar de encontrar la manera en cómo todos los jugadores de nuestro equipo puedan potencializar sus habilidades de la mejor manera, porque nos quedamos solamente ahí, nos faltan ahora los que en el campo reciben la información, en este caso del staff de picheo, del staff de coacheo y de la defensiva.
porque hay, digamos, dos que toman decisiones durante el juego. Uno de ellos lo sabemos, es Juan Gabriel Castro, nuestro manager. Pero Juan Gabriel tiene un hombre de su confianza. Tiene un hombre de su confianza para momentos de apremio. Así es, exactamente. Ahora, ha pasado, no es lo ideal quizá, pero es parte del béisbol que ha sucedido que por alguna razón te quedas sin manager durante el juego. Quizá hubo una jugada dudosa y el manager salió a defender a su equipo y terminó expulsado. Alguien tiene que tomar esas decisiones. Alguien tiene que seguir el plan de trabajo que ya traía su manager. Digamos que hay un coach de banca que se desempeña como un segundo manager. Exactamente, el brazo derecho totalmente del manager. En este caso, un recién llegado al equipo también, que es Jesús Arredondo, que es un hombre de todas las confianzas de Juan Gabriel, que ha trabajado con él también en béisbol de verano. Estamos hablando de, a grandes rasgos, cómo es que se, digamos, distribuye el staff de coacheo de nuestro equipo en ofensiva, en defensiva, en picheo, para buscar un solo objetivo. Que el equipo salga cada jornada a buscar la victoria. Exactamente. Estamos hablando de que el año pasado se hizo un gran trabajo y que llegan dos piezas importantes a buscar fortalecer precisamente ese trabajo que se ha hecho. Quien estuvo el año pasado vio lo bien que se trabajó y se considera que trayendo un nuevo coach de banca, trayendo un nuevo coach que ayude a Alfredo Mesa como receptor y que también tiene experiencia coachando en la inicial, puede colaborar. Sí, en este caso, como decías tú, Samuel, los que han llegado son Arredondo y también Noé Muñoz, salieron del equipo por diferentes circunstancias para ir a otros lugares. El caso de Chico Rodríguez, que va de nueva cuenta a Cañeros como coach de banca, y el caso de Alfredo Mésaga, que será el manager de Culiacán esta temporada. Estamos hablando de dos piezas que se van, muy valiosas ambas, a las cuales el club, por supuesto, que les desea el mayor de los éxitos porque son grandes profesionales en su trabajo. Y personas también. Además, y quienes llegan precisamente con un perfil muy, muy similar, y que eso es sumamente importante. Si el término nos lo permite el público, Ricardo, una radiografía de cómo es el esquema del equipo. Hemos hablado del cuerpo técnico. Ojo, una parte muy importante de esto es que lleguen y lleguen temprano. En la medida de lo posible, porque hay que recordar dos cosas. Sus compromisos laborales en la temporada o en el tiempo de no temporada de Liga Mexicana del Pacífico también son en béisbol, prácticamente el de todos. Es decir, trabajando la mayoría en Liga Mexicana de verano o algunos en el béisbol de Estados Unidos. ¿A qué nos referimos con esto? A que los que están ahorita es porque ya habían terminado sus compromisos laborales, y los que no han llegado, que afortunadamente para fortuna naranjera son muy pocos, recién se integraron. Estamos hablando de que al cuerpo técnico que va a asistir este año, a Juan Gabriel Castro, que dicho sea de paso, se integró desde el día 1 a la pretemporada con nuestro equipo. No es que el año pasado no lo haya querido hacer. No, pero tenía compromiso el año pasado que le impedían llegar desde el inicio de la pretemporada. Él se sumaba cuando ya estaba el equipo en Arizona con sus juegos de pretemporada. Si mal no recuerdo, él llegó el año pasado durante la Mexican Baseball Fiesta en Phoenix. Es correcto. Ahora tiene la oportunidad de llegar desde el día 1, de que su cuerpo técnico llegue temprano también, incluyéndolos a todos. Solamente hacen falta en la actualidad Elmer Descens, el coach de picheo, que tiene compromiso. Sí, está con los Angels, está en Estados Unidos en este momento, y el caso también del Tyson Mesa. Alfredo Mesa, que actualmente se está terminando la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, y su equipo, al cual él pertenece, al cual representa, a los Algodoneros de Unión Laguna, llegaron hasta la Serie del Rey. Es por ello que no ha terminado su trabajo, su compromiso laboral, que significa terminar su trabajo, quizá visitar su familia, estar 2, 3 días quizá en casa, pocos, 4, tomar sus maletas e integrarse rápido al plantel. Viajar a Tucson con el equipo para los juegos de pretemporada. En el caso de Juan Gabriel, él lo comentaba, si lo recordamos desde el pasado draft, que ya él decía que quería que era el día 1 de pretemporada para estar presente viendo el equipo y ver cómo se conformaba el equipo rumbo allá al inicio de los juegos de pretemporada. Das en un punto muy importante. Hablamos de una primera etapa, una primera faceta de la pretemporada de nuestro equipo, que es entrenamientos, que los jugadores estén llegando, que el cuerpo técnico los esté conociendo, el trabajo físico y demás. Una segunda etapa es que nuestro equipo abandona su casa, temporalmente hablando, deja el estadio Fernando Valenzuela por unos días a los Estados Unidos. Muchas veces la afición, en Hermosillo sobre todo, se pregunta, oye, tenemos muchas ganas de ver a nuestro equipo en pretemporada en casa. ¿Por qué no en el campo, qué te gusta, de la Reforma, en el Héctor Espino, en algún inmueble un poco más pequeño, en juegos de preparación, de exhibición? Es muy entendible, ojalá, sería fabuloso. Sin embargo, hay que recordar algo muy importante.
conforme va avanzando la pretemporada, estamos hablando de que a fechas en que estamos haciendo este podcast, estamos hablando de que han reportado poco más de 40 jugadores a la pretemporada de nuestro equipo, incluyendo jugadores que pertenecen al plantel y algunos que son invitados. Sí, invitados de la Bolsa de la Liga e invitados también fuera de roster que están ya entrenando con el equipo de los Naranjeros en estos momentos. Es decir, son bastantes jugadores que están en este momento ya integrados, buscando algunos de ellos un lugar y otros pues ya es llegar en forma de inicio de temporada, como lo comentabas. Sí, exacto. ¿Y por qué hacemos esta referencia o por qué comentamos esto? Por una razón simple. Va avanzando la pretemporada y se siguen sumando jugadores. Es decir, para la segunda fase de la pretemporada ya no son 30, no son 40, llegan a ser 50 o hasta 60 jugadores a veces, combinados con los, digamos, para diferenciarlos, para que nos entienda la afición, perdón, los titulares, los jóvenes novatos que buscan un lugar y los elementos, algunos ya establecidos, algunos otros novatos que han destacado, que no forman parte del club, pero que de la bolsa de la liga han sido invitados y que están buscando una oportunidad. Entre todos ellos, la pretemporada continúa avanzando. Llegamos a una segunda etapa en donde, para ser un poco más claros, un estadio de Liga Mexicana del Pacífico, como lo es el Estadio Fernando Valenzuela, que dicho sea de paso es de primer nivel, que tiene sus 2 bullpen disponibles para que el equipo entrene, que tiene su campo de juego, sus jaulas de bateo, su gimnasio, termina siendo insuficiente por la cantidad de jugadores que son. ¿Y a qué me refiero con que termina siendo insuficiente? A que estamos hablando de que de esos 60 jugadores, quizá, ¿qué te gusta, Ricardo? 30 son lanzadores. Y es muy difícil hacer un programa con, estamos hablando de 4 lomas, 5 con la del campo. No se puede. Para que puedan trabajar la mayoría haciendo sus sesiones de bullpen, el famoso live BP, es decir, el juego simulado, el entrenamiento en vivo con bateador y demás. Nos darían las 5 de la tarde con un entrenamiento un día y... Es imposible. Prácticamente lo dices perfecto, es imposible. Y viendo que geográficamente estamos cerca de los Estados Unidos, hablando de Hermosillo, y que existe una relación laboral extraordinaria con organizaciones del béisbol de Estados Unidos y específicamente con la Mexican Baseball Fiesta, que organiza juegos de preparación en los Estados Unidos, pues Naranjeros decide, encontramos complejos en Tucson donde el equipo puede al mismo tiempo estar trabajando en una sola unidad deportiva muchas facetas. Estamos hablando de, para que nos podamos dar a entender un poco mejor, en una práctica normal del equipo de 3 o 4 horas, que aquí quizá llevaría en el Estadio Fernando Valenzuela de 5 a 6 horas, allá se lleva a cabo de manera normal en 3 o 4 horas y trabajan todos. Sí, porque se utilizan más de 3 campos en ocasiones. Más de 3 campos juntos. Más los bullpens y las jaulas de bateo. Justo eso quería comentar. Vamos a un complejo en donde son por lo menos 6 o 7 jaulas de bateo. Hay campos para infielders únicamente, hay campos para outfielders únicamente, hay campos completos, dependiendo de lo que el equipo requiera, y eso ayuda muchísimo a que una buena pretemporada se pueda realizar, y sobre todo algo, que los coaches, que en este caso dan seguimiento a los jóvenes y los que ayudan a los titulares, por llamarlos de alguna manera, tengan la oportunidad más rápido de ir trabajando con todos, de ir avanzando un poco más. Y así observan a todos los jugadores también que están buscando su lugar, incluso ahí se están ganando un lugar sus jugadores y los coaches pueden observarlos de una forma más fácil para todo el mundo. Y esto como un eslabón de que en Arizona nuestro equipo tiene ya más de 10 años haciendo esto, sus entrenamientos y juegos de preparación, juegos de exhibición. ¿Qué pensará el aficionado? Oye, el 15 de octubre va a debutar el equipo, pero van a jugar, este año son más de 10 juegos, son 13 para ser exactos los que ya están de momento como mínimo confirmados para que el equipo dispute en Arizona, en los Estados Unidos, juegos de entrenamiento ante equipos de Liga Mexicana del Pacífico y algunos equipos de los Estados Unidos. Pero ¿qué tan relevante es esto? Decíamos ahorita, quizá de un 100%, quizá el 10%, si exagero el 15% de los jóvenes novatos o invitados a entrenamientos hacen el roster de temporada.
Y pensará un aficionado, o hemos escuchado muchas veces, no me vas a dejar mentir, Ricardo, es que en tales lugares, perdón, o tal pelotero tiene tanto talento, pero no le han dado una oportunidad. Los juegos de preparación son para eso. Son para eso. Sí, ahí hemos visto algunos elementos importantes actualmente del equipo, cómo han destacado en estos juegos de exhibición. Ahí vimos en su momento a Irving López, a Jason Atondo, a José Cardona, Wilmer Ríos también como novato lanzando en estos encuentros. Algunos ya también veteranos que se ganaron un lugar en el equipo en los años anteriores. El caso específico de José Manuel López el año pasado. Cierto. Ahora, hablamos de unos juegos de preparación, de exhibición, que son completamente distintos a un juego de Liga Mexicana del Pacífico. ¿Por qué? De entrada, porque vamos a ver a abridores, en su mayoría no titulares, quizá uno o dos para que vayan entrando en ritmo para el inicio de temporada, pero los demás, la mayoría son jóvenes que tanto el club, hablando de cuerpo técnico como directiva, quiere observar, quiere ver su desempeño. Número 2, no vamos a ver una salida de 6 entradas de un pitcher. No vamos a ver a un bateador consumiendo 4 turnos en un juego por 2 razones. Número 1, como decían en el parque de mi colonia, para que jueguen todos de entrada, porque los quieren ver a todos. Es necesario verlos a todos, que todos tengan ritmo de juego. Que es lo mismo que pasa en un juego de exhibición de pretemporada de Grandes Ligas. Es correcto. Y lo hemos visto aquí en México cuando han venido a jugar los equipos de Grandes Ligas. Es la misma situación exactamente. Esa es, me parece, una segunda y, si me permiten, tercera etapa de la pretemporada, es decir, se traslada a los Estados Unidos, se sigue con los entrenamientos que se realizaban en Hermosillo, en el Estadio Fernando Valenzuela, pero ahora en un nivel más alto, ya con la mayoría de los jugadores integrándose al plantel, para llegar a esa tercera etapa que son los juegos de preparación, en donde el equipo empieza a separar los elementos que en cuanto a nivel ya están listos para la temporada, los que ya han estado temporadas anteriores y los que por diferentes razones, llámese que no tienen autorización de los equipos a los que pertenecen en Estados Unidos, hablando de los jóvenes, que podrá pensar, porque yo recuerdo haber escuchado a un aficionado que nos dijo, bueno, ¿y para qué invitan a un muchacho de 19, 20 años si va a estar 5 o 6 días, una semana, 2 semanas a pretemporada y se va a ir? Bueno, es la única manera que el club tiene de verlo, de que tenga el contacto con sus coaches y pueda trabajar. Que lo vimos el año pasado con algunos elementos que estuvieron entrenando con el equipo y después allá en Tucson fue que viajaron a sus organizaciones en Estados Unidos. Caso específico de Castañeda y también de Axel Nieblas. Estamos hablando de 2 jóvenes que ambos pertenecen a organizaciones de ligas mayores. Es decir, de entrada no depende de Naranjeros que puedan estar en el plantel, pero el mensaje es muy claro. Naranjeros desea que se integren a su equipo. Tiene ese interés de que pertenezcan al equipo. Exactamente, esa parte es muy importante. Y los mismos jóvenes vemos su actitud de yo quiero estar aquí, yo quiero mostrarme, yo quiero que me vean y que me pueda ganar esa oportunidad. Decíamos, para acabar pronto, lo hemos mencionado muchas veces en diferentes plataformas, pero creo que hoy el ejemplo vale la pena. Hoy conocemos a José Cardona, nuestro jugador franquicia, nuestro jugador élite, el que todos admiramos, el que nos encantan sus grandes atrapadas, sus grandes batazos, que es una de las figuras de los rostros del equipo. Para que él haya llegado a lo que hoy es, han pasado más de 12 años. Es decir, por lo menos fueron 6 o 7 pretemporadas en las que él estuvo trabajando, reportando, perteneciendo a una organización de Estados Unidos como lo era Rangers de Texas. Que dependía del permiso de Rangers para reportar con el equipo. Había ocasiones en las que él llegaba y tenía que devolverse. Que tenía que ir a casa a descansar porque no tenía permiso. Había otras ocasiones en las que tenía permiso de manera condicionada. Puedes jugar tantos juegos, tienes que ir a casa a descansar tales fechas, pero es la única manera en la que el equipo, que en este caso Naranjeros, como todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, no son dueños de las cartas de los jugadores. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, Naranjeros puede hacer 1000 planes con ellos, como lo puede hacer Guasave, Mochis y Culiacán y cualquier equipo de la liga. Pero si hay un equipo dueño de su carta que tenga una restricción al respecto, simple y sencillamente ese jugador tiene que acatar esas indicaciones. Y Naranjeros, que es un club que se distingue por tener una relación extraordinaria con los equipos de ligas mayores, siempre hace eso, el respetar la decisión y buscar una gestión distinta, quizá para otro año
O quizá él, ok, tú me estás pidiendo que no juegue más porque trabajó mucho quizá en verano, y el club dirá, ok, dame la oportunidad de que venga y yo me comprometo contigo a que va a tener, si está lesionado, por ejemplo, una rehabilitación, una buena rehabilitación bajo lo que tú supervises y que el muchacho se integre a mi equipo. O bien, va a lanzar solamente tantas entradas. Y así vienen. Y así sucede. Y podrá pensar el aficionado, bueno, ¿de qué nos sirve? Lo digo con el mayor de los respetos, pero habrá quien en su momento nos comenta o pone en redes sociales, oye, es que no hemos visto nunca a tal jugador que está en Grandes Ligas, pero ustedes dicen que pertenece a Naranjeros. Yo les digo una cosa, antes de llegar a Grandes Ligas, lo vimos jugar, destacar, ser una pieza muy importante en nuestro equipo, a Javier Assad. Sí. Hoy está en Grandes Ligas. César Salazar, este año debutó en ligas mayores. No es obra de la casualidad, es obra de un trabajo, de buenas relaciones con Estados Unidos y sobre todo de algo muy importante, respeto. Sí. Respeto a eso que comentamos, al decir, el jugador tiene su anhelo de llegar al mejor béisbol del mundo y tú como club tampoco puedes ponerlo entre la espada y la pared, decir, yo quiero que desobedezcas a tu organización y vengas conmigo a jugar invierno, porque no sabemos qué depara el futuro. Es un tema polémico que nos puede o no gustar a muchos, que podemos estar o no de acuerdo, pero que es la realidad. Exactamente. Tengo que decir lo que sí, ojalá que les esté agradando, ojalá, nos encantará desde luego que nos hagan llegar por las diferentes plataformas sus opiniones, todas son válidas, todas son respetables y sobre todo todas son importantes. Así es. Pueden o no estar de acuerdo con lo que nosotros estamos compartiendo, pero nuestra labor, nuestra misión es poner en la mesa todos los factores, algunos en contra, algunos a favor de lo que sucede en un equipo para que ustedes puedan formar ese criterio. Sí, porque bien lo comentaba Samuel, es que se pueden decir muchas cosas, pero hay un por qué se hacen así las cosas. Siempre, en el caso de los jugadores, en el caso también de cuerpo técnico, por qué no reportaban desde el día 1. Es decir, todo esto, como decías ahorita, va pegado, va de una forma hilada para que la gente también sepa por qué se daban así las cosas anteriormente. Yo voy a poner, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, y me disculpo si a alguien le parece muy tonto, pero quien está construyendo una casa va a poner el famoso vitropiso, le llaman. No llega un día y ya está listo. No. La persona que se dedica a eso va poniendo cuadro por cuadro, lo va armando, lo va acomodando, le da su tiempo para que no se pueda pisar y ya en cierta cantidad de tiempo está listo y luce perfecto. Es precisamente un ejemplo, creo, que abona bien a cómo cada equipo va poniendo sus piezas, el manager las va acomodando como cree que mejor funcionan, va teniendo cuidado de que no se le lastime ninguna, para que al momento de que la temporada llega, el equipo luzca perfecto. Sí, ahorita comentaste el caso específico de elementos que hemos visto en pretemporada, algunos de ellos incluso antes de debutar con Naranjeros. Me acuerdo así muy rápidamente el caso de César Salazar. Sí, recuerdas que lo vimos en una pretemporada como parte todavía de los Wildcats de Arizona. Sí. En ese momento él no podía jugar profesional porque perdería su lugar en los Wildcats. Él ya estaba, que iba a ser primera firma de Naranjeros, pero no podía jugar con Naranjeros porque seguía siendo beisbolista colegial en Estados Unidos. Y veamos que César Salazar es orgullosamente hermoso y él se lo ha dicho tantas veces, ha estado con nuestro equipo, ha sido pieza muy importante las últimas temporadas. Decíamos, nos hizo sentirnos sumamente orgullosos cuando logró llegar a las Grandes Ligas, se mantiene trabajando fuerte para volver pronto y eso es un tema muy importante. Y este tipo de peloteros, la afición los quiere ver en invierno. Ojo, no quiero dejar claro que con esto no estoy diciendo que no va a venir. Nosotros no lo sabemos. Quizá él tampoco lo sabe. Pero él trabaja, Naranjeros hará la gestión correspondiente para que él pueda venir a jugar Liga Mexicana del Pacífico el próximo invierno. Yo les aseguro que César y Naranjeros quieren ambos que el jugador esté aquí. Claro. Eso no tenemos ninguna duda. Y quizás hasta el mismo equipo de Houston dirá, yo tengo interés en que él siga mejorando, creciendo, pero tengo que cuidar mis intereses. Sí. Es un jugador que para mí es valioso, que para mí es importante, que a mí me gustaría que estuviera la mayor cantidad de tiempo posible saludable y que por ende si va, me gustaría que tenga una buena atención, buen cuidado, para que la próxima temporada de sucursales o de Grandes Ligas él esté listo para reportarse a su plantel. Sobre todo que es un jugador que vimos que tiene la confianza de Dusty Baker, el manager de los Astros. Es algo importantísimo eso, ya que se ganó la confianza y que fue de los hombres, Dusty Baker, que más pidió que estuviera Salazar en el equipo grande. Y como el de César hay muchos ejemplos. Sí, está el caso también, por ejemplo,
viene rápidamente de Alan Rangel. Sí. Otro elemento que sabemos que él se muere por jugar con Naranjeros, pero depende también ahí de Bravos de Atlanta, cuál será su situación. El caso de Omar Cruz también que hemos visto ya anteriormente aquí con Naranjeros. Estás hablando de jugadores que están en ligas menores. Si nos trasladamos a los que están junto precisamente con César Salazar, hablo de Salazar porque debutó en ligas mayores este año. Isaac Paredes. ¿Va a venir o no va a venir? Pregunta a la afición. Yo les aseguro una cosa, Isaac es el primero que quiere estar en Hermosillo. Nosotros lo sabemos. No va a depender completamente de él ni de la organización. Deseamos todos que así se den las cosas y así como pudo estar el año pasado, pueda estar esta próxima temporada. Oye, Javier Assad es el mismo tema. Depende de Cachorros de Chicago, de que puedan lograr hacer una buena gestión los directivos. También depende del jugador, pero no depende de una sola persona. Exacto. Son varios factores. Son varios factores los que se unen para que esto se pueda dar. Pero Assad, pero Alejandro Kirk, pero Isaac Paredes y el que ustedes gusten y manden que pertenezca a equipo de grandes ligas y esté en ligas mayores o en sucursales, está contemplado para formar parte de Naranjeros la próxima temporada, salvo que esté lesionado. Exactamente. Todos están considerados, pero ¿por qué no vienen? Una razón existe, el por qué no han estado aquí. Sí, y no solamente con Naranjeros, lo hemos visto con otros equipos también que pasa la misma situación. Totalmente. Nosotros o la afición naranjera, y con justa razón, lo puede señalar porque está al tanto, porque quiere estar siempre informada de su equipo y eso es fabuloso. Sin embargo, ahí nosotros queremos darles la razón del por qué suceden a veces esas cosas o el bien. Es que va a venir hasta la segunda vuelta o es que tal o cual pelotero viene solamente por la primera parte del calendario. Es porque a veces así son los compromisos laborales de cada uno de ellos y ante eso no hay quien pueda hacer algo. Es simple y sencillamente como cuando tú firmas un contrato con la empresa que sea y te dicen que te van a contratar por 6 meses únicamente. Son 6 meses. Son 6 meses. Si sobre la marcha logras un acuerdo y te puedes quedar, qué maravilla. La famosa extensión. Pero vamos a suponer que a mitad de la temporada o a mitad de esos 6 meses te sale una mucho mejor oferta de trabajo que dices tú, me veo imposibilitado de desaprovecharla. Exactamente. Es lo que a veces pasa con jugadores que pertenecen a Estados Unidos que dicen, bueno, yo venía con el plan de estar todo el año con Naranjeros, pero me sale una oportunidad que me va a llevar a mi sueño que es ligas mayores. Quizá Naranjeros no es el culpable, quizá el mismo jugador tampoco. Fueron las circunstancias que así se presentaron con un jugador que vino a dar lo mejor de sí y a sudar la camiseta orgullosamente de nuestro equipo. Sí, que incluso puede darse el caso de que venga como parte de una organización y que a media temporada cambie otra organización de Estados Unidos y que ese otro equipo lo pare de jugar. Exacto, simple y sencillamente, creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo no puedes tener todo controlado y para eso el directivo, el staff, la oficina, va haciendo un plan A, un plan B, un plan C y los que sean necesarios, porque a veces las cosas no salen exactamente como se planean y tienes que hacer los ajustes correspondientes. Bueno, pasamos a la última parte de la pretemporada de nuestro equipo, que es la que muchos aficionados esperan, añoran, sobre todo los que de aquel lado de la frontera quieren ver a sus jugadores en el terreno, quieren ver a sus Naranjeros de Hermosillo, porque habrá este año, Ricardo, como mínimo 13 juegos de exhibición. Exactamente, que iniciarán el próximo 20 de septiembre, ya con el duelo en el área de Phoenix, en este caso en Mesa, en los campos de la instruccional de Atléticos de Oakland ante un equipo de Oakland. Eso es importante. Vamos, no solamente es contra equipos, en este caso de la Liga Mexicana del Pacífico, sino también con otras organizaciones buscando dos cosas. Que hemos visto también a muchos prospectos ahí de esos equipos que después ya lo vemos dando el salto a grandes ligas. Nos podemos jactar de decir, este prospecto o este otro gran jugador que a la vuelta de 5 años se volvió una superestrella, estuvo en un enfrentamiento ante nuestro equipo. Es decir, buscas enfrentar a tus jóvenes, a jóvenes también de gran nivel, de gran talento y de una proyección muy importante, además en complejos deportivos de primer nivel. Hay que decir, son como bien dices tú, son en complejos, no es en el estadio grande, en este caso el Camp Park, no, es en el Fitch Park, el campo de entrenamiento de Atléticos donde se va a dar a cabo este primer encuentro. El segundo será contra Diamondbacks de Arizona, ahí en el complejo también del Salt River Fields en Scottsdale. Será el segundo compromiso el viernes 20 de septiembre. También, 22 de septiembre, perdón. Váyanlo agendando para que se preparen. Les adelantamos 2 cosas. Nuestro equipo siempre hace el mayor de los esfuerzos para que ustedes puedan disfrutar de esos juegos de preparación. Hay algunos que técnicamente no es posible que haya transmisión de televisión. Sobre todo estos dos, sí.
incluso también para la misma afición que tal vez no puedan asistir porque son complejos muy pequeños, la verdad. Sí, pero aquí el objetivo principal es que los jugadores tengan participación, vean actividad, vayan tomando ritmo de juego. Atención a la gente de Nogales. El 27 de septiembre en Nogales, Sonora, estará el duelo clásico sonorense entre Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Hofer, ahí en Nogales, Sonora. Aprovechando a toda la gente que está siempre pendiente de nuestro podcast en Radio Sonora, pendientes a la gente de Nogales, a la gente de Magdalena, todo ese sector, que se dé una vuelta, que disfrute del béisbol. Por supuesto, que vayan a disfrutar del béisbol de pretemporada. Ojo, cuando hemos ido a Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, pero sobre todo Nogales, Sonora, es un ambientazo tremendo. Es un éxito garantizado. Sí, lleno siempre el Hofer. Después en esos días vendrán los duelos también, que son los de la fiesta mexicana en el Valle del Sol, es decir, en el área de Phoenix. El primero será en Maryville. Ese será el primer juego allá que tendremos en esa zona de Phoenix. Será el 28, de nueva cuenta, ante Yaquis de Obregón, en el American Family Fields de Phoenix. La casa de los cerveceros de Milwaukee en Spring Training, para quien también lo ubica de esa manera, es en día jueves. Y en todo ese fin de semana, Naranjeros se va a quedar en el Valle de Phoenix. Decías bien, en Maryville es el primero. Y al siguiente día, de viernes a domingo, con una fiesta tremenda, que nos la estamos saboreando nosotros también, y eso que vamos a trabajar. Que creo en uno de los estadios más bonitos de la pretemporada que hemos ido, que es el caso del Sloan Park. Se jugarán el 29 de septiembre contra Guasave, es el primer juego allí, en el estadio del Sloan Park de Mesa. El 30 contra Yaquis, y el primero será contra el equipo de los Águilas de Mexicali también. Ahí está, entonces, ese es el segundo fin de semana de la pretemporada en Arizona de nuestros Naranjeros de Hermosillo. Y al siguiente fin de semana, es decir, otra vez de jueves a domingo. Estamos hablando que el jueves será 5. El jueves 5 de octubre en adelante es la fiesta mexicana de béisbol en Tucson. Naranjeros enfrentando a los Wildcats de Arizona el jueves. Yaquis, viernes, sábado y domingo equipos de Liga Mexicana del Pacífico. Será el viernes y sábado, y el domingo contra los Mayos de Navojoa. Y cerraremos pretemporada el lunes 9 de octubre contra Mayos de Navojoa, de nueva cuenta en Nogales. Nogales, Sonora. Así es. Por cierto, antes de lo de Tucson, será en Douglas, Arizona también. Un juego el 4 de octubre contra Yaquis de Obregón. No pierdan detalles. La gente de Agua Prieta. No pierdan detalles de nuestras redes sociales a la gente de Agua Prieta y puntos circunvecinos, decían en mi casa, para que vayan y disfruten del béisbol y de nuestros Naranjeros de Hermosillo. Hoy el tiempo se nos agotó. Esperamos, amigos, que haya sido de su agrado nuestro podcast del día de hoy. Ojalá que podamos contribuir a que ustedes estén al tanto de nuestro equipo. Recuerden estar siempre pendientes de las redes sociales de Naranjeros de Hermosillo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto que no pierdan detalle de la pretemporada. Más adelante en las redes sociales se les van a dar a conocer el rol de juegos y la cobertura que tendremos también a través de algunas transmisiones de televisión. Así es, esté pendiente de eso, por supuesto también de la hora naranjera en Radio Sonora todos los lunes, y de la página de internet también de Naranjeros de Hermosillo con toda la información de lo que será la fiesta mexicana y la pretemporada en Arizona. Nos vamos, amigos, gracias por habernos acompañado. Ricardo Hernández y un servidor, Samuel Favela, les damos las gracias a nombre de todo el equipo de producción, a nombre de Naranjeros Sports Network. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.